Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿quién es el dueño de todo? Dios. Dios. Job, cuando perdió todo, lo dijo claro: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Dios es el dueño. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos? Nosotros somos mayordomos. Y claro, un mayordomo es un administrador. Y que, como leímos en nuestra lectura bíblica en Mateo 25, 19, tendrá que entregar cuentas. Entonces, hermanos, nunca olvidemos eso. Dios es el dueño, nosotros somos administradores y tendremos que entregar cuentas. Ahora, administrar implica varias cosas, pero principalmente dos. Una es cuidar aquello que se nos ha entregado, que no se pierda. Debemos de cuidarlo. Pero no solamente cuidarlo, sino que además de eso, multiplicarlo. Eso aprendemos de la parábola de los talentos, ¿verdad? Entonces, el mayordomo, el administrador, debe cuidar lo que se le entregó, pero también debe multiplicarlo. Ahora, a menudo cuando pensamos en esto de que somos mayordomos, ¿de qué hablamos? Hablamos de las cosas materiales, hablamos de la salud, porque este cuerpo ya no es mío, es del Señor, es templo del Espíritu Santo. Hablamos del tiempo. Pero hay un aspecto de la mayordomía que casi no se menciona y se mira como algo aparte. ¿Cuál? Es la mayordomía de la espiritualidad. Y nosotros debemos de reflexionar en qué estamos haciendo con las verdades recibidas del cielo que el Señor nos ha confiado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidándolas para que no se pierdan? ¿Las estamos profundizando en ellas? ¿Y qué significaría cuidar? Cuidar las verdades que el cielo nos ha confiado. En primer lugar, esto es evitar el olvido. Leo en Deuteronomio el capítulo 4 y el verso 9. Por tanto,
Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Además, en Proverbios, el capítulo 3 y el verso 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Hermanos, miren, nosotros caemos en una mala mayordomía cuando olvidamos lo que Dios nos ha confiado. Y eso nos cuesta caro. Eso nos cuesta caro. Y porque esto tiene implicaciones para la vida aquí, pero también para la vida eterna. Ahora, si olvidamos, no estamos cuidando lo que se nos ha confiado, lo estamos descuidando si lo olvidamos. Pero hace un momento dije que el buen administrador no solo cuida, es decir, no solo lo recuerda, sino que además de eso lo multiplica. Además de eso lo multiplica. Y hermanos, es interesante. ¿Por qué? Porque en términos de la espiritualidad, ¿qué significará multiplicarlo? ¿Qué significará eso? Es cuando comenzamos a tener nuestra relación con Dios y comenzamos a recibir las verdades que el cielo nos confía. El cielo no nos confía todo de una vez, sino que nos va revelando esas verdades eternas poco a poco. Y para muchos, esas primeras verdades que conocen es la fe de Jesús. Ahora, hermano, en relación con la fe de Jesús que usted estudió, dos preguntas. Uno, ¿usted se acuerda de todo eso? ¿Ah? O sea, ¿ya lo olvidó? Primera pregunta, ¿usted se acuerda de todo eso? Y segunda pregunta, si se acuerda, ¿qué más sabe además de la fe de Jesús? ¿Ah? Si no se acuerda, lo olvidó. Y si no sabe más que la fe de Jesús, entonces no lo está multiplicando. Y entonces, ¿qué clase de mayordomo es usted? ¿O soy yo? Tenemos que entregar cuentas, no lo olvide. Tenemos que entregar cuentas. Hermanos, nosotros somos responsables no solo de no olvidar, sino también de crecer. En Marcos, el capítulo 4 y el verso 28, hay una figura que usó Jesús, que dice: porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, ¿qué? Primero hierba. O sea, podríamos decir ahí, primero la fe de Jesús. ¿Ya? Pero no se queda ahí.
Primero hierba, dice, luego espiga. Después grano lleno dentro de la espiga. Y hermanos, ¿qué comprensión tenemos nosotros de las verdades eternas? ¿Qué comprensión tenemos? Hemos profundizado y podemos explicar o podemos entender por qué un ángel, por ejemplo, no podría venir a morir por nosotros. ¿Lo puede explicar? No lo voy a decir. Lo menciono únicamente ¿para qué? Para que nosotros veamos nuestra realidad. Y en Proverbios, el capítulo 4 y el verso 18, dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, su experiencia espiritual es como esa planta que primero era hierba, luego espiga, y ahora ¿qué? Ahora es grano que está madurando. ¿Es así? O, como dice Proverbios, ¿no? Dice que es como la luz de la aurora cuando amanece, que a medida que el tiempo pasa, va más y más y más y más luz, hasta que se ve todo claro. Y si nosotros olvidamos, entonces es al revés. Es que se está poniendo oscuro todo de nuevo. ¿Cómo es nuestra experiencia espiritual? ¿Cómo es? ¿Qué clase de mayordomos espirituales estamos siendo? Ahora bien, hermanos, una de las verdades fundamentales del Evangelio es que somos salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Efesios, el capítulo 2, versos del 8 al 10, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, entonces notemos, ¿qué es lo que nos salva? La gracia de Dios, eso es lo que nos salva. La gracia de Dios. Pero note que Efesios dice que es por gracia, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. La gracia es la oferta divina y la fe es la respuesta humana. ¿Estamos entendidos? La gracia es lo que Dios hace y la fe es la respuesta, o debe ser la respuesta
a esa oferta de la gracia. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque la naturaleza humana, que es tan orgullosa, que es tan egoísta, le cuesta aceptar la gracia. Siempre piensa que tiene que hacer algo para conseguir eso. Y esto es una trampa. Usted no se salva, ni yo tampoco, ni nadie en el mundo se salva por ser bautizado, por venir el sábado a la iglesia, por devolver los diezmos, por dejar a un lado las joyas, por vestirse honestamente, por no comer animal inmundo. Hermanos, nadie se salva por eso. La salvación depende exclusivamente de la gracia de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, cuando recibimos la gracia de Dios, el tribunal nos declara ¿cómo? Nos declara salvos, nos declara justos. Entonces, es interesante porque una gran cantidad, uno le pregunta, ¿y usted es salvo? Y muchos no saben si son salvos o no. ¿Y por qué no saben si son salvos o no? Porque están haciendo depender su salvación de lo que ellos hacen. Mi salvación y la suya no dependen de lo que nosotros hacemos. Depende de lo que Cristo hizo y hace. Porque entendamos, todo, absolutamente todo en el plan de salvación lo hace Dios. Solo hay una cosa que usted y yo podemos hacer. ¿Cuál? Aceptar la gracia. Eso es lo único que podemos hacer. Pero como tenemos libre albedrío, podemos aceptar la gracia o podemos rechazarla. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es eso, es aceptar la gracia, y Dios hace todo lo demás. ¿Estamos entendidos? Ok. Ahora, hermanos, si usted rechaza la gracia de Dios, ahí usted le cerró la puerta a Dios, Dios ya no puede hacer nada con usted. Si yo se la cierro, ¿no? Ya él ya no puede hacer nada. Pero, si usted acepta la gracia de Dios, si yo acepto la gracia de Dios, entonces Dios hace dos grandes cosas. No son las únicas, pero hace dos grandes cosas. Primero, la sangre de Cristo cubre nuestras culpas. Y por eso dice en el camino a Cristo que Dios nos mira entonces como si nunca hubiéramos pecado, porque hemos aceptado la gracia, y la sangre de Cristo cubre nuestras culpas. Amén. Esa es una cosa que hace. Y por eso es que nosotros no debemos vivir esclavizados del pasado. ¿Por qué? Simplemente porque a Dios le interesa
el presente, lo que usted es hoy. Porque lo que voy a hacer en el futuro depende de lo que soy hoy. ¿Y el pasado qué? Eso ya no cuenta. Si aceptamos la gracia, ese pasado queda cubierto por la sangre de Cristo. La culpa, la condena que había, que desaparece. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces eso es una cosa que hace la gracia, pero ¿qué otra cosa hace? La otra cosa que hace la gracia es que me transforma, lo cambia a usted la gracia. Mire, a veces existe el dicho este, ¿no? Se dice borrón y cuenta nueva. Hermanos, eso es. El pasado borrado, pero de ahí cuenta nueva, no la misma. Entonces, la gracia me libra de la culpa, la gracia de Dios, pero además de eso inicia un proceso ¿de qué? Un proceso de restauración. Un proceso de crecimiento, una transformación. A mí me llama la atención, hermanos, ¿por qué? Porque fíjese que en los sistemas penales humanos, la teoría es que el delincuente que es culpable es llevado al penal para que se transforme. Se supone que el tiempo que va a estar ahí lo va a cambiar. Y cuando ya él haya cambiado, haya cumplido su condena, entonces va a ser libre, va a ser salvado. Ese es el sistema humano. Pero Dios hace al revés. Dios primero nos declara inocentes y después nos transforma. Es al revés. Porque si Dios estuviera esperando que nosotros fuéramos transformados antes de ser declarados inocentes y justos, eso jamás pasaría. Jamás. Porque nadie puede cambiar por su propia cuenta. ¿Estamos claros? Nadie. El cambio ocurre, es un milagro. Por eso Jesús lo llamó nuevo nacimiento y dijo que a veces los que tratan de explicar esto se enredan. ¿Por qué? Porque es un milagro. Entonces, la gracia, aceptar la gracia de Dios es aceptar que ese milagro ocurra en su vida. Ahora, hermanos, no hay que olvidar eso. La salvación depende de la gracia de Cristo. De hecho, cuando recordamos el caso del joven rico, ¿no? ¿Qué había hecho él? Todo eso lo he hecho, le dijo. Había una cosa que no había hecho, es aceptar la gracia de Dios. Él estaba queriendo salvarse por las obras. No olvidemos eso. Ahora, es increíble, ¿por qué? Porque a veces uno pregunta, ¿te has dado cuenta de las noticias? Y en este mundo, con todo y lo que nos rodea, hay un montón de gente que no se da cuenta de lo que está pasando. Y hermanos, todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora
nos dice que el fin de la historia humana está a la vuelta de la esquina, es inminente. Y considerando que el fin está tan cerca, dice Efesios, el capítulo 5 y el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Entonces, hermanos, ¿son malos los días? ¿Sí? Y si los días son malos, entonces ¿qué debemos hacer? Aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Y es bien interesante porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis al capítulo 12 y el verso 12, Apocalipsis 12, ¿qué tenemos ahí? Oigan lo que dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, ¿cómo? Con gran ira. ¿Y por qué tiene gran ira? Miren lo que dice ahí: sabiendo que tiene ¿cuánto tiempo? Poco. Mire, al diablo no se le olvida, pero a nosotros parece que se nos olvida. El diablo mismo sabe que tiene poco tiempo, pero a veces nosotros, con la manera como estamos viviendo, pareciera que se nos ha olvidado que el tiempo es corto y que todavía hay un gran montón de años en el futuro. No, el tiempo es corto. Y si todavía está en Apocalipsis, mire el capítulo 13 y el verso 11. Apocalipsis capítulo 13 y verso 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Hermano, esto falta para que ocurra. No falta nada, esto está pasando ahora mismo. En la simbología apocalíptica, una bestia es un sistema político, es un gobierno, es un reino. Y aquí dice que este reino tendría apariencia de cordero, es decir, iba a surgir como que era una nación cristiana, pero que eventualmente iba a convertirse ¿en qué? En un gobierno poderoso que trata de imponerle su imperio a los demás. Hermano, eso está pasando ahorita mismo. ¿Es consciente usted de eso? ¿O no? Debería serlo. Debería serlo. El diablo sabe que tiene poco tiempo. ¿Lo sabe usted? ¿Es consciente usted de que lo que fue profetizado hace 2000 años está cumpliéndose ahora? ¿O no?
Hermano, esto es mayordomía espiritual. Apocalipsis capítulo 2, versos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Paremos ahí, hermanos. ¿Cómo era esta iglesia? Ahí habla de una iglesia que trabajaba. Dice, has trabajado arduamente. Has aguantado, has tenido paciencia. Y además dice, no has tolerado a los profetas mentirosos. Es decir, eran celosos de la doctrina y eran trabajadores. Igual que nosotros, ¿eh? Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, al final, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, miren, el celo por la doctrina y el celo por el trabajo de la iglesia, esto incluye no solo el servicio aquí, pero la obra misionera también, y las obras de caridad y todo esto, todo eso sin el amor es legalismo. Eso es el reproche aquí. Has trabajado duro, has sido celoso de la verdad, sin amor. Y note las palabras que usa. Tengo que contra ti. Eso es lo que dice. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, 1 Corintios capítulo 13, versos del 1 al 3. 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, metal que hace ruido, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué? ¿Qué? ¿Le sirve de algo? No sirve. No sirve.
O sea, debemos de tener bien clarito. Dios nos salva por gracia. Y nuestra respuesta a esa gracia debe surgir de un corazón agradecido. Debe tener su fundamento en el amor. Porque si no, puedo entender las profecías, dice, y toda ciencia, pero nada soy. Puedo entregar todo lo que tenga para dar de comer a los pobres, pero ¿qué? De nada me sirve. Hermanos, a Jesús le preguntaron cuál es el primer mandamiento. ¿Y cuál fue la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo dijo que semejante a este. ¿Cuál? Amarás otra vez. ¿Amarás? La buena mayordomía espiritual comienza por mantener vivo el amor por Dios y el amor al prójimo. Si tenemos a alguien que pasa ocupado 100% en lo que es la obra, pero no ama a Dios y no ama al prójimo, eso es un legalista. Es metal que hace ruido, es címbalo que retiñe. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Miren, el apóstol Pablo dijo, cuando se encuentra, su encuentro con Cristo, porque en Pablo miramos las dos fases de esto. Al principio él como fariseo, él dice, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, cumplido. Pero ¿qué pasaba? Desconocía la gracia de Dios. Pero cuando la conoció, ¿cuál fue ahora su actitud? Dice, lo que antes era para mí motivo de orgullo, motivo de ganancia, ahora lo tengo, ¿por qué? Por basura. Porque he renunciado a todo, dice, ¿para qué? Para amar a Cristo. Y hermano, la pregunta es, ¿hemos hecho eso nosotros? ¿Hemos hecho? ¿O todavía tenemos idolitos aquí adentro? Ya los ídolos grandes ya los destronamos, pero los chiquitos todavía los tenemos por aquí. ¿Ah? ¿Qué debemos hacer? Necesitamos hacer de nuestra vida espiritual la prioridad. ¿Qué quiere decir la prioridad? ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo primero, quiere decir lo más importante. Amén. El buen mayordomo, aquel que está claro de que le tiene que entregar cuenta al Señor, aquel que ama a su Señor, ese va a ser de la vida espiritual lo más importante. No va a permitir que nada estorbe su relación con Dios. Hermanos, allá en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 5,
Nosotros tenemos ahí un modelo de un buen mayordomo espiritual. Dice Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y ahora ponga cuidado. Dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. Entonces, hermanos, aquí hay dos ideas que debemos destacar. Job ofrece holocaustos, ¿cuándo? Todos los días. ¿A qué horas? En la mañana. En la mañana. ¿Y por qué en la mañana? Porque él tenía bien claro, a ver si evitan que los niños griten. Hermanos, Job tenía bien claro que la prioridad era que su relación con Dios. Y por eso es que él no esperaba hacer otras cosas primero. Y eso es lo que dice el camino a Cristo también. Conságrate a Dios, dice, ¿cuándo? Cada mañana. Cada mañana. Pregunto, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué es lo primerito que tenemos en nuestra agenda diaria? ¿Qué es? Lo mismo que Job. Y todos los días. Y a mí me llama la atención, ¿por qué razón? Porque dice que ofrecía holocausto. ¿Y qué es holocausto? ¿Qué es holocausto? Holocausto es sacrificio. A veces cuando uno dice a la gente, mire, levántese de mañana para que tenga tiempo para estudiar tranquilo y todo eso, a veces ¿cuál es la respuesta que recibimos? Ay, es que es tan rico el sueño de la mañana ese. ¿Eh? Y yo pregunto, hermano, ¿es rico el sueño de la madrugada, sí o no? Sí, sí es. Pero holocausto significa sacrificio. Y la pregunta es que usted no está dispuesto a sacrificar el disfrute del sueño de la madrugada por causa de Dios. Es que usted no puede renunciar a eso. Y si no puede renunciar a eso, entonces ¿a qué está dispuesto a renunciar? ¿Ah? Job era varón perfecto y recto porque él tenía clara cuál era su prioridad. Y usted y yo no vamos a llegar a ser perfectos y rectos, temerosos del Dios y apartados del mal, si nuestra prioridad no es la misma que era la prioridad de Job. Y claro, Job y Dios vivían juntitos. Y qué lindo, ¿no? Porque el verso 10 dice, el Satanás mismo da testimonio. Ah, pues sí, le dice, lo tienes cuidado con los ángeles. ¡Claro! Dios cuida a los suyos. Pero nosotros queremos que Dios nos cuide a nosotros con sus ángeles, pero nosotros
¿No queremos estar con Él? ¿Cómo puede ser? Queremos que Dios nos dé bendición, se lo había dado a Job, pero es que por gracia Job había reconocido la gracia de Dios, la había aceptado. Pero nosotros no podemos esperar eso si nosotros no hacemos de nuestra relación con Dios la prioridad. Hermano, el fin viene. Eso nadie lo puede detener y nadie lo puede ocultar. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros para enfrentarnos con eso? ¿Cómo? Juan capítulo 15 y verso 5. La palabra clave en el capítulo 15 de Juan es permanecer. Esa es la palabra clave. Y dice el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, debemos hacernos una pregunta todos los días y a cada rato. De todos los días que yo tengo conciencia, de todas las horas de cada día, ¿cuánto tiempo paso permaneciendo con el Señor? Y el Señor es claro, separado de mí, ¿qué? ¿Cuánto puede hacer? Nada. Nada. Entonces, nosotros necesitamos amoldar nuestra mente a la divinidad. Esa es la prioridad de la vida. ¿Sabes? Ahorita usted puede estar hasta aquí de un montón de cosas terrenales. Todo eso va a desaparecer, todo eso se va a perder. Hermanos, esto es la respuesta a la gracia divina. Esto es la fe. Dios nos salva por gracia y nosotros aceptamos esa gracia por fe. Esto es la fe. Y en San Juan, el capítulo 7, el verso 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y esto qué es? Ya más adelantito en el Evangelio dice que Jesús hablaba acá del Espíritu, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿qué es esto? Es muy sencillo. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Aunque quiera, no lo puede dar, porque no lo tiene.
Entonces, si la gracia no me ha transformado por la obra del Espíritu Santo, ¿y yo cómo puedo ser bendición con mis palabras y mis hechos para el prójimo? Que al final de cuentas eso le da gloria a Dios. ¿Puede ocurrir? No puede. No puede. La gracia transforma. Y la pregunta es, ¿están fluyendo ríos de agua viva de mi corazón para los demás o no? El Señor fue bien claro y Él dijo, por sus frutos, ¿qué? Por sus frutos lo conoceréis. El que cree en mí, dice, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Está saliendo de su vida, está haciendo su vida de bendición para los demás y de gloria para Dios. Si no, quiere decir que todavía la gracia no ha sido efectiva para usted. Y para mí. Y volvemos a mirar el modelo de Job. Claro, Job había hecho desde su encuentro con Dios, de su comunión con Dios, la prioridad, lo más importante. Ahora, imagínese usted todo lo que Job tenía que hacer. ¿Cuántos camellos, cuántas ovejas, cuántas vacas, cuánta tierra? Entonces, usted no me puede decir que tiene muchas ocupaciones, pero no tiene tiempo para Dios. Imagínense todo lo que implica administrar una hacienda que tiene todo eso. Que a veces uno con el pedazo que tiene atrás de la casa siente que el tiempo no le alcanza. Pero eso es precisamente lo que demuestra a qué es que le damos importancia. Claro. Y por eso es que dice, Job mismo hablando con Dios, dice, Señor, dice, si cuando el huérfano y la viuda necesitaban ayuda, yo estaba con ellos, dice. Claro. Río de agua viva, río de bendición para el prójimo. ¿Por qué? Porque la gracia había hecho que Job fuera perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y así como lo hizo por Job, lo puede hacer con usted. Si usted también está dispuesto a ofrecer holocausto todos los días en la madrugada, en la mañana. ¿Y por qué en la mañana? Es muy simple. Mire, una vez que usted comienza a hacer cualquier otra cosa, eso lo lleva a otra, a otra, a otra, a otra, a otra y a otra, y de pronto, se me olvidó, ¿verdad? Comenzó mal, ¿verdad? No. Mire, en Hebreos capítulo 10 y verso 25 tenemos un texto que creo yo que es uno de los textos que menos se cree. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Pero ahora miren lo que dice al final, y tanto más, ¿cuándo?
¿Cuándo? Cuando veáis que el día está cerca. El día se acerca. Y hermanos, ¿está cerca el día, sí o no? Entonces, ¿debemos congregarnos más o congregarnos menos? ¿Exhortarnos más o exhortarnos menos? La palabra de Dios dice, cuanto más cuando veis que el día se acerca. Y claro, cuando nosotros revisamos la historia del gran reavivamiento en el siglo XIX, cuando Miller predicaba, y todos también los demás predicadores en ese tiempo, porque él no era el único, ¿cómo estaban las iglesias? ¿Ah? Hermanos, las iglesias estaban llenas de gente. Y la pregunta es, ¿por qué estaban llenas de gente? Esta es una respuesta fácil. Porque ellos creían que Jesucristo iba a venir. Por eso estaban las iglesias repletas, escuchando al predicador. Porque ellos estaban convencidos que Cristo iba a venir. Pero hermanos, ¿cómo están las iglesias hoy? ¿Ah? Vacías. Vacías. ¿Y por qué están vacías? ¿Ah? Hay una sola palabra, ¿no? Es incredulidad. Simple y sencillamente, no creemos que el día está cerca. Si creyéramos que el día está cerca, no nos perderíamos nada. ¿Pero qué? Va a haber campaña. Ay, sí, hay que valer, hermano, es lo mismo que es. Hermanos, si es que el día está cerca. Y aquellos, las iglesias estaban llenas porque ellos creían que Cristo venía y venía pronto. Entonces a mí no me diga que usted cree. Yo voy a saber si usted cree o no. Porque hablar no cuesta. Pero como alguien dijo, mis acciones gritan. ¿No? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, para usted, ¿cuál es la prioridad? ¿Su comodidad? ¿Su diversión? ¿Sus cosas materiales? ¿O su relación con Dios? Hermano, el Señor viene. El Señor viene. Por eso es que necesitamos responder con fe a la gracia de Dios. Eso va a cambiarnos, a transformarnos. Si creyéramos que Cristo viene pronto, las iglesias no estarían vacías. Los templos solos son un indicador de la incredulidad. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, necesitamos ajustar nuestra prioridad.
Necesitamos aceptar la gracia de Dios y permanecer en ella. Y en San Juan 15:10 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero no se puede llevar fruto sino por la gracia de Dios. Dios es el que produce el querer y el hacer. Nosotros solo decidimos aceptarlo. Hermanos, si nuestra mayordomía espiritual está bien, las demás mayordomías también van a mejorar. Si esa está mal, todas las otras también van a estar mal. El centro de nuestra vida es Dios, debe ser Dios. Debemos aceptar la gracia y permanecer en esa gracia. Que Dios nos ayude.